Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En la clase de hoy vamos a ver los diferentes atributos que podemos añadir a nuestros elementos del tipo input a la hora de definir los formularios con HTML. Para comenzar vamos a ver el atributo placeholder. Este atributo nos va a permitir añadir una pequeña descripción de la información que le estamos solicitando al usuario en cada uno de los campos. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con el nombre, por lo que voy a poner un mensaje que diga introduce tu nombre. Esto mismo podríamos hacerlo, por ejemplo, con el apellido, pero modifico e introduce tu apellido. Si ahora actualizamos esto, como veis ahora en cada uno de los campos nos aparece introduce tu nombre e introduce tu apellido. Si ahora escribo aquí cualquier cosa, como veis la descripción que aparecía ha desaparecido, puesto que esto de aquí actúa únicamente como descripción y no es un texto real. Es decir, si introduzco cualquier otra cosa aquí, Pérez, como veis se elimina. Para continuar vamos a definir un nuevo input al final de esto, en el que vamos a definir el rol de cada uno de los usuarios dentro de una web. Por ejemplo, vamos a suponer que es una web de aprendizaje, por lo que los roles pueden ser, por ejemplo, estudiante, profesor, administrador y demás. Aquí voy a poner rol y vamos a actualizar esto. Este salto de línea de aquí lo voy a poner aquí. Si lo definimos de esta manera, un alumno cualquiera podría entrar y decir que es profesor. Y vamos a cambiar esto, en lugar de post vamos a poner a get para ver los valores. Si pongo profesor y le doy a enviar, aquí como veis nos aparece rol igual a profesor. Por lo tanto, este usuario se habría registrado como profesor. Si queremos evitar que esto ocurra, lo que podemos hacer es definir un valor por defecto. Para esto podría venir aquí y defino value igual, por ejemplo, estudiante. Y si ahora actualizamos, como veis, por defecto nos aparece estudiante. De todos modos, el usuario podría modificar esto e introducir profesor. Por lo tanto, para evitar esto, lo que vamos a hacer es definir este campo como read only. De esta manera, el usuario únicamente va a poder leer este campo de aquí, pero aquí si intento escribir, como veis, no aparece nada. Por lo tanto, si le doy a enviar, como veis ahora nos aparece que el rol es estudiante y el usuario no ha podido modificarlo. Si queremos, en lugar de read only, lo que podemos hacer es introducir aquí disabled y como veis ahora nos aparece en un tono oscuro y si introducimos disabled nos aparece en un tono más claro y el usuario no puede entrar. Para continuar vamos a ver algunos de los atributos que podemos añadir a nuestras entradas de tipo number. Para esto vamos a venir aquí a la edad, que es un valor numérico, y vamos a definir diferentes atributos. En este caso, por defecto, en la edad, como veis, podemos introducir cualquier valor. Por ejemplo, si introduzco -7, le doy a enviar, y aquí nos aparece edad -8 introducido. En la realidad no vamos a querer que esto ocurra, puesto que las edades no pueden ser negativas y queremos que el usuario introduzca un valor válido. Por lo tanto, lo que podemos hacer es especificar un valor mínimo, por ejemplo 0, y un valor máximo, por ejemplo 99. Si ahora actualizamos esto y aquí en la edad introduzco -5 y le doy a enviar, como veis nos pone el valor debe ser superior o igual a 0. Y si introduzco, por ejemplo, 120, como veis nos pone el valor debe ser inferior o igual a 99. Además hay otro atributo, que es el atributo step, que nos va a permitir especificar cuántos pasos se pueden dar entre un número y otro.
Por defecto este valor de step es 1. Por lo tanto, si yo introduzco, por ejemplo, 50.5, aunque este valor esté entre el mínimo y el máximo, como veis nos aparece que tenemos que introducir un valor válido, puesto que este valor está entre 50 y 51. En este caso, como tenemos definido este step de 1, el intervalo es de 1. Pero si introduzco, por ejemplo, 51 e introduzco un step de 2, únicamente vamos a poder introducir números múltiplos de 2, es decir, 2, 4, 6 y demás. Por lo tanto, 51 no será un número válido. Si ahora le doy a enviar, aquí se me ha olvidado actualizar, voy a introducir ahora 51. Como veis nos dice los dos valores válidos más aproximados son 50 y 52. Y esto mismo podríamos realizarlo con cualquier número. Como el valor por defecto de step es 1, no podemos introducir números decimales. Si queremos introducir números decimales tenemos que introducir any. Y ahora puedo introducir, por ejemplo, 51.26. Aquí se me ha olvidado actualizar de nuevo. 51.26. Si le doy a enviar y nos vamos a la edad, como veis nos aparece que la edad es de 51.26. Esto realmente no sería lógico, puesto que la edad no puede ser un número decimal, pero es para que veáis cómo funcionan las entradas del tipo número en HTML. Para continuar vamos a ver cómo podemos especificar el tamaño de los cuadros en los que estamos solicitando la información. Por ejemplo, en este caso, por defecto, como veis, en todos los cuadros nos aparece el mismo tamaño, que si no me equivoco es de 20 píxeles. Si queremos podemos especificar el tamaño. Por ejemplo, en el nombre voy a poner un tamaño de 10 píxeles y, por ejemplo, en el email, como el email es más largo que el nombre, voy a introducir un tamaño de 30 píxeles. Y si ahora actualizamos, como veis, el nombre tiene únicamente 10 píxeles y el email es más largo, puesto que hemos introducido 30 píxeles. Ahora vamos a ver un atributo que podemos utilizar con los archivos. Por defecto, si yo aquí selecciono un archivo y selecciono, por ejemplo, esta imagen de aquí, supongamos que quiero añadir también esta imagen de aquí. Si le doy con control, como veis se cambia, es decir, únicamente me deja seleccionar un archivo. Y como veis aquí nos aparece YouTube Logo. Si queremos que nos permita añadir más archivos, vamos a añadir el argumento multiple. Si ahora actualizamos y selecciono archivos, puedo seleccionar, por ejemplo, esta imagen de aquí y también esta de aquí. Y como veis ahora nos aparece aquí dos archivos. Cuando accedemos a nuestra web, como veis, el cursor no aparece en ninguna zona. Si queremos, podemos definir que por defecto, a la hora de entrar a la web, nos aparezca en una zona en concreto. Por ejemplo, voy a suponer en el primer cuadrado, que es el del nombre. Para esto, vamos a introducir el argumento de entrada, el atributo, perdón, autofocus. Si ahora actualizo esto, como veis, nada más entro en la web, me aparece en este cuadrado de aquí. Si estoy, por ejemplo, aquí y actualizo, como veis, me envía aquí. A la hora de rellenar un formulario, es muy habitual que tengamos ciertos datos que son requeridos y otros que no. Estos datos requeridos se suelen marcar con un asterisco. Por ejemplo, los datos requeridos suelen ser nombre, apellido, contraseña, email también suele ser requerido, pero, por ejemplo, el color o los lenguajes de programación y demás no suelen ser requeridos. Si lo introducimos de esta manera, por defecto, y le damos a enviar, como veis, he enviado ciertos campos que están vacíos. Por ejemplo, aquí nos aparece nombre igual y no aparece nada, puesto que no he rellenado nada. Con apellido también, con contraseña también y realmente con todos, puesto que no he especificado nada. Si queremos que estos campos sean requeridos, tenemos que introducir el atributo required. Para esto voy a venir aquí y vamos a introducir required. Y voy a introducir esto mismo en el apellido, en la contraseña y también en el email. Este atributo de aquí lo voy a eliminar.
Y vamos a ver qué es lo que pasa si le doy a enviar. Como veis, ahora me solicita que complete este campo, puesto que he definido que es requerido. Si ahora pongo aquí, por ejemplo, Pedro, y le doy a enviar, como veis, ahora me solicita que rellene este campo, que es el siguiente que está sin rellenar, que es apellido. Si ahora introduzco González, le doy a enviar, me vuelve a solicitar que rellene este campo, que es la contraseña, y lo mismo ocurriría con el email. Si introduzco ahora pedro@gmail.com, el resto de campos, como no son requeridos, le damos a enviar y como veis se ha enviado sin ningún tipo de problema. Ahora tenemos Pedro, González, la contraseña y el correo. Finalmente vamos a ver el atributo maxLength. Este atributo lo vamos a utilizar, por ejemplo, para la contraseña. En este caso estamos definiendo una contraseña que no suele tener longitud máxima, pero si definimos, por ejemplo, un PIN, que suelen ser 4 dígitos, vamos a definir un atributo que es maxLength. Y aquí vamos a introducir el número 4. Si ahora actualizo, aquí supongamos que quiero introducir muchos números. Como veis, aunque sigo escribiendo, únicamente me deja introducir 4, puesto que hemos especificado que la longitud máxima sea de 4. Estos son los atributos principales que tenemos para trabajar con nuestros elementos del tipo input con HTML. Espero que os haya quedado claro, pero si tenéis cualquier duda o cualquier comentario respecto a esta clase, hacedmelo saber por la caja de comentarios.